Ya, ahí están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál era la idea de lo que empezamos a revisar el día de ayer? La idea era poder resolver un problema, pero de forma general, ¿no es cierto? Y no tener casos particulares, como el caso de la suma esta que teníamos aquí, sino definir algo un poco más general. ¿Sí? En este ejemplo que vimos al inicio, básicamente lo que variaba eran los datos, ¿sí? El i inicial y el i final. Y lo que hicimos es pasar simplemente estos datos como parámetros del método, ¿no es cierto? Y nos solucionó el problema de que en lugar de repetir el método muchas veces, tenemos un solo método, pero lo que repetimos o lo que utilizamos cuando invocamos al método es pasar a los parámetros con los cuales queremos que funcione, ¿no es cierto? Pasamos de esta solución a esa solución que estaba aquí. ¿Sí? Eso era con los datos. Pero cuando teníamos, ya no variaban los datos, sino variaban, ¿dónde estaba el editor? Lo que variaba eran bloques de código, lo que estaba aquí en el if. Las cosas ya se nos complicaban porque eso no era un valor. Entonces no podíamos pasar eso directamente en el método, porque eso obviamente es una expresión que se evalúa un valor booleano, ¿no es cierto? No podíamos pasar directamente eso, no es un valor. ¿Sí? Tampoco podemos pasar un booleano, algo que eso como true, como falso, porque eso depende del elemento actual que estemos iterando aquí. ¿Sí? ¿Cuál fue la solución para eso? La solución fue definir esa funcionalidad que definimos aquí como filtrar, ¿sí? Y definirlo como una acción, con algo abstracto, que simplemente queremos filtrar algo, ¿cierto? Y dejamos a los que invocan a nuestro método de imprimir, dejamos la tarea de implementar el filtro. Entonces nosotros lo que definimos es qué queremos hacer y el cómo lo vamos a hacer dejamos para el que utilice el método imprimir. ¿No es cierto? Eso fue básicamente lo que hicimos. ¿Cuántas alternativas tenemos para pasarle el filtro al método? Teníamos algunas alternativas. Crear clases de niveles superiores, con lo cual necesitamos una clase, un archivo por cada filtro. ¿Sí? Primera opción, es completamente válida. La segunda es definir los filtros como clases anidadas, clases dentro de clases. ¿Sí? Con lo cual nos evitamos tener más archivos, pero vamos a tener igual clases nuevas. Y la tercera era definir el filtro, pero como una clase anónima. ¿Sí? Nos evitábamos tener más archivos, nos evitábamos tener clases dentro de otras clases, y simplemente como lo vamos a utilizar en un solo sitio, podemos definirlo como una clase anónima. ¿Sí? Ese era el ejemplo que hicimos ayer, eso no lo necesitamos. El problema todavía con las clases anónimas, el problema es que todavía, bueno, la sintaxis no es muy simpático que digamos, ¿no es cierto? Hay que escribir la clase y hay que implementarla, ¿sí? Y si el filtro es muy grande, obviamente la clase en línea nos va a quedar un poco extraña, ¿sí? Un poco complicada, ¿sí? Ya, esto soluciona parte de nuestro problema, ¿sí? No nos soluciona todos los problemas, por lo menos ya tenemos una forma general de qué cosa, de filtrar empleados, ¿sí? O en el caso inicial tenemos una forma general de imprimir un rango, ¿sí? Pero ahora pensemos en este problema. A ver, van a hacer lo mismo que hicimos el día de ayer con empleado, ¿sí? Lo mismo, exactamente igual, pero van a definir la clase estudiante. Voy a poner aquí, mostrarles cuál es el problema que todavía tenemos. La clase estudiante y que contenga el nombre, ¿sí? Una dirección, el semestre en el que está, voy a poner cualquier cosa, ¿sí? Y la edad, ¿sí? Y vamos a filtrar estudiantes, ¿sí? ¿Estamos? Lo mismo que hicimos el día de ayer con empleados, pero ahora es la idea de hacer con estudiantes,
¿Sí? Usamos lambdas. No, no, sin lambdas. ¿Sí? Tal como hicimos el día de ayer. Tiene que dar bueno, hay que crear la clase, hay que definir el método para filtrar, hay que buscar una interfase y hay que hacer algunos hilos. Por ejemplo, buscar los estudiantes cuya edad sea menor que 20. ¿Sí? Buscar los estudiantes que están matriculados en el semestre quinto para arriba. Buscar los estudiantes que están matriculados en quinto semestre y tienen más de 22 años. Serían los posibles filtros que yo quiero utilizar, ¿no es cierto? Vamos a tener una solución genérica como la que vimos ayer, pero todavía vamos a mantener un problema, ¿sí? La idea es que se den cuenta cuál es el problema que todavía mantenemos. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, a ver, hagan lo mismo que hicimos el día de ayer con estudiantes. No les va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Son las 2:20, 20 minutos máximo, no les toma más, ¿sí? 2:40, revisamos, ¿sí? Eso nos va a servir para mostrar el problema que todavía mantenemos, ¿sí? Y si hacemos con otra clase que no sea estudiante, que sea, por ejemplo, no sé, figura geométrica, vamos a tener lo mismo. Quiero filtrar las figuras geométricas cuya área sea tanto, ¿sí? Quiero filtrar las figuras geométricas cuyo perímetro sea tanto. Quiero filtrar las figuras geométricas que tengan más de 4 vértices. Sí, fíjense, tenemos la misma idea, ¿no es cierto? Pero con distintos objetos. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, entonces lo mismo, pero con estudiante. ¿Sí? Ahí vamos a ver cuál es el problema que todavía mantenemos. ¿Sí? Ya, 20 minutos, no más.
¿Ya acabaron? Ya casi. Falta un momentico. 10 minutos más. O, profe, mientras le puedo presentar el mío. ¿Quién habló? Emil Mercade. Ya te doy permiso para... Puedes compartir. Ahí está. Ya, creo que ahí están 5 personas, el array y por imprimir. Ya, pero ojo, hay que hacer igual que hicimos el día de ayer. Un método genérico que nos permita filtrar. Eso solamente filtra para edades menor que 26. Ah, sí, pensé que de ahí vamos a seguir diciendo. Sí, es que quiero que se den cuenta dónde todavía tenemos problema. El de ayer era una solución genérica, pero todavía nos queda una parte que no la podemos arreglar todavía. Entonces necesito que se den cuenta en qué parte es. Eso está bien, tenemos ¿cuántos estudiantes? 5 estudiantes, sí. Sí, sino que hay que hacer igual que el día de ayer para filtrar de forma genérica estudiantes. Ah, No se ya, olviden, ya. ese pin de estudiantes que está a la derecha es mejor sobreescribir el toString. Sí, es preferible. Ya, entonces ya lo hago. Y otra cosa, no lo quites. Recuerden, cuando concatenamos cadenas, es preferible utilizar el string builder. Sí, no se concatenan generalmente así, es preferible hacerle un string builder, ¿sí? String builder append, append, append. O en este caso, como son 4, es bueno hacerle un string format para que nos dé formato como hicimos el día de ayer, que es más simple. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya, listo. Y no se olviden que hay que hacer getters y setters, ¿sí? Para acceder a los datos de las clases hay que hacer get y sets, no directamente las variables de instancia. Creo que su compañero tenía las variables de instancia, si no me equivoco. Sí, Sí, tenías. hay que hacerles get y sets, getters y setters. El editor les ayuda, le hacen clic derecho y el editor mismo les genera get y set, así que eso tampoco se escribe manualmente, eso genera automáticamente el editor. Lisa, me parece que ya terminé, pero me dice que el programa no contiene un main, aunque sí lo tengo hecho. ¿Será que Debe le estar pongo con otro nombre o no es static. public static void main? No, si está todo bien. Public static void main string args. Sí, no.
Sí, le hice todo eso. Lo puedo compartir a ver si puedo. Sector. A ver ahí. Eclipse. Dice, editor does not contain a main type. ¿Lo cual estás tratando de correr? Este. Ahí. Espera. Le doy aquí el No. comprogramación. En la clase, el que se llama main. Sí. Hazle clic derecho en la clase, en el archivo que está a la izquierda, que se llama main. Ahí hazle clic derecho. Y run as. Pero, o sea, si puedo ver la ventana. Guárdale, guárdale los archivos. Tienes archivos sin guardar, están modificados. Ya. Epa. Están compilados. Ándate a donde dice Project, arriba, en el menú. Project. Más a la derecha ahí. Está compilado automáticamente. Le quito y lo vuelvo a abrir. Pon el código otra vez. Public static void main string arts. Public class main. Sí, debería correr. Ya bueno, le voy a quitar y poner de nuevo. Sí, recuerden que ayer a mí se quedó el cursor que no se movía, unas llaves al final que no hacía nada. Se quedó, no se movía el cursor y no podía moverle a la siguiente línea. No sé por qué se quedó así. Ah, ya funcionó. Ya la comparto. A ver. Ya funcionó. Sí. Eclipse. Seguramente algo se quedó, no sé, Bien. algo se modificó. Yo ayer le cerré y le volví a abrir y ahí se arregló el problema del editor. Ya pues eso, ya sí estaría terminado. Solo le hice un... A ver. ¿Dónde está el filtro? Aquí. Ahí. O sea, nos dijo que hiciéramos como, no con los lambdas, sino con como la Sí, con forma clases, o con clases anónimas o con una clase de nivel concreta. superior, no importa. Yo- Lo que quiere mostrar no es eso en realidad, es otra cosa lo que queremos mostrar. ¿Cuál es el problema con esa solución? El problema que había con esta solución es que aquí yo le hice una clase adentro de un archivo, pero por ejemplo tenía que haberle hecho una clase public, o sea, en otro archivo. Y Ese no es el problema. ¿Cuál creen que es el problema con esa solución? ¿Qué pasa si yo les digo ahora que hagan lo mismo, pero no con la clase estudiantes, sino vamos a filtrar frutas? Sí, vamos a declarar la clase frutas y vamos a filtrar. Pero las frutas que pesan más de 200, 300 gramos, las frutas que son de color rojo, ¿sí? Las frutas que se producen en la región, ¿sí? Las frutas que son de color rojo y que se producen en la región. ¿Qué tendría que hacer? Crear más otro filtros. filtro, Crear otro. ¿Otro qué? otro filtro. Otro filtro, ¿sí? Pero ojo, no la implementación, la interfase, ¿sí? Y si tenemos 500 clases distintas, voy a tener 500 interfaces filtro. Uno para personas, uno para estudiantes, uno para frutas, uno para verduras, uno para ciudades, uno para facturas, uno para productos, uno para clientes. ¿Cuántos filtros voy a necesitar? Indefinidos. Indefinidos, ¿no es cierto? Entonces, eso tampoco es una solución. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿dónde está el método que filtras de estudiantes? ¿Dónde está el filtro? No, ¿en dónde le pusiste el for? Ya, eso es otra cosa conceptual. La clase estudiante no tiene por qué tener el imprimir. ¿Por qué no debe tener el imprimir?
Porque para eso debería estar solo el toString. No, no, eso no es tarea de la clase estudiante. La clase estudiante está modelando los datos de un estudiante. ¿Sí? Y como datos es el nombre, la dirección, el semestre y la edad. No tiene por qué tener el imprimir ahí. Eso no es parte del estudiante. Eso va a ser parte de cualquier otra clase menos de la clase estudiante. Puede ser del main o puede ser de estudiantes de operaciones, lo que sea, pero no puede ser de la clase estudiantes. ¿Sí? Porque la clase estudiante es para modelar un estudiante. Pero esa es una, ni siquiera es una acción propia. ¿Sí? Es un filtro. ¿Sí? Le puedes poner directamente en el main. Obviamente ahí abajo no es estudiante, sería main imprimir o sin el main, porque igual es estático, ¿no es cierto? ¿Estamos claros entonces? Si yo hago 50 clases, yo tendría que hacer 50 filtros, ¿no es cierto? Y déjame ver ese imprimir que está ahí, fíjense en lo que está en la línea 7. Eso no es parecido a lo que hicimos el día de ayer. Es El- prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que varía con lo que hicimos el día de ayer? Que recibe. ¿Perdón? Yo digo que es lo que recibe, pero porque estamos filtrando ahora estudiantes. Ahora, lo que varía es el segundo parámetro. ¿Sí? Pero fíjense, es lo mismo. Voy a iterar desde 0 hasta el número de elementos. Voy a obtener el elemento de la posición i. Voy a verificar si ese elemento de la posición i cumple o no cumple la condición. Y si cumple, voy a imprimir. ¿Sí? Si leemos de esta forma lo que hicimos el día de ayer, ¿qué es lo que hicimos el día de ayer? Exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Iteramos igual a 0 hasta el número de elementos. Obtenemos el elemento de la posición i, verificamos si ese elemento cumple con la condición y si cumple, imprimimos. Eso no es lo que está escrito ahí por su compañero desde la línea 7 hasta la línea 12. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Ese es el que queremos hacer. ¿Sí? Lo que nos genera problemas, ¿cuál es? Lo que nos genera problemas es lo que está en la línea 8. ¿Sí? ¿Qué es lo que está en la línea 8? Un estudiante. ¿Qué es lo que estaba el día de ayer en esa línea? Empleado. Un empleado. Si vamos a hacer productos, ¿qué es lo que va a estar en esa línea? Productos. Un producto, ¿no es cierto? Si es una fruta es una fibra geométrica. Ahí va a estar el tipo de dato concreto. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería tener un solo método que nos permita filtrar sin importar el tipo de dato que contiene el vector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el algoritmo es el mismo, no importa si es personas, si es estudiantes, si es productos, si es facturas o lo que sea. Eso no es lo mismo. Sí, Ajá. es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya gracias a sus compañeros. Les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? ¿Dónde tengo? Esto que estaba ya. Aquí está mi estudiante, la clase estudiante, y voy a crear, no sé, 4 estudiantes, los que sean, ¿sí? No nos interesa el número. New estudiante. ¿Qué tenía estudiante? Nombre. Nombre 1. La dirección. 1. Semestre 1. Edad 20. Y pues esto es con comas. Esto es coma. Recuerden, nosotros podríamos iniciarle así, ¿no es cierto? No necesitamos ponerle dimensión porque ya sabemos que aquí vienen 5. Sí, y la dimensión del vector es 5, ¿no es cierto? Esa era una forma de inicializar los arreglos. O haciendo el new estudiante, esa era otra opción. ¿Sí? O haciendo new estudiante 5 y poniendo estudiante 0 igual a tanto, estudiante 1 igual a tanto, lo que hicimos el día de ayer. Aquí vamos a utilizar la versión más corta, ¿sí? Y vamos a ponerle 2, 3, 4, 5.
5, esto era el semestre, 1, 2, 2 y 3. Voy a poner aquí 20, 21, 22, 23, 25. Ya, esos estudiantes vamos a tener, ¿sí? Si yo quiero filtrar, de hecho, el filtro va a ser exactamente igual a lo que hicimos del día de ayer. Esto. ¿Sí? Con la diferencia de que el elemento que viene aquí no es empleado, es estudiante. ¿Sí? Y el elemento que viene aquí en la posición I es un estudiante. Pero, ¿cuál es la complicación? La complicación es que este filtro empleado solamente filtra empleados. ¿Sí? Si yo quisiera hacer para filtrar estudiantes, necesitaría hacer otra interfase. ¿No es cierto? Es lo que hicieron sus compañeros. Nueva interfase, filtro estudiante. ¿Sí? Método le vamos a poner igual el test, no importa, el mismo método. Sí, pero lo que recibe ya no es un empleado. ¿Qué es lo que recibe? Un estudiante. ¿Sí? Esto se va. Y obviamente si yo quiero filtrar, obviamente aquí el filtro que recibe este método ya no es filtro empleado, sino filtro estudiante. ¿Sí? Porque voy a filtrar estudiantes. Entonces, si yo quiero filtrar, ¿qué es lo que hago? Imprimir, es mi vector de estudiante, y new filtro estudiante. Voy a filtrar los estudiantes cuya punto get edad mayor que 22. Aquí me faltaba. Este estudiante main. Ups, me faltó el toString. Sí, public string. Ups. String. Esto va a ser un. Entonces hay que hacer return. Si queremos hacerle con string builder, serían string builder igual a new string builder. Sí, luego le continuamos sb.toString. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a poner? sb.append. Sí, vamos a ponerle esto. sb.append nombre igual .append nombre. ¿Sí? Vamos a poner los 4. Nombre. Ups. Dirección. Luego semestre. Luego edad. Vamos a cerrar con un. Nos va a dar eso, ¿sí? Su compañero, el que nos mostró primero, que era Berkade, creo que fue, aquí ponía esto más esto. Caracteres de este, ¿no es cierto? ¿O no saben qué carácter es de ese? Ese es el enter para la siguiente línea. El nueva línea. ¿Sí? El tema es que este carácter es un poco, hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Porque en Windows el nueva línea es \n /r. ¿Sí? Nueva línea y retorno de carro. Pero en sistemas Linux el nueva línea es solamente n. Entonces, dependiendo del sistema nos puede generar problemas. Si es \n, /r o solamente \n. ¿Sí? Lo que se hace en realidad es utilizar el nueva línea del sistema. Esto se utiliza system.line separator. Eso nos da el separador de línea del sistema operativo que sea. Si es Linux nos va a dar /n, si es Windows nos va a dar /n, si es el Mac nos va a dar el del Mac, y eso va a ser independiente del sistema. ¿Sí? Es preferible utilizar ese que ponerle el /n. ¿Sí? Obviamente se hace un poco más extenso porque hay que poner system.line separator. ¿Sí? O fíjense, esto nos retorna un string. ¿Sí? O podemos ponerle aquí, si queremos acortar un poco,
Le ponemos string, nueva línea igual a eso. ¿Sí? String. Y le quitamos de aquí todo esto y va a ser un poco más corto. ¿Sí? Si quieren utilizar el nueva línea, es buena idea utilizar este. ¿Sí? Yo en los print line utilizo a veces el bucket line, ¿sí? Porque estamos en Windows, pero en general hay que utilizar el separador de línea del sistema. ¿Sí? Entonces utilizamos line separator, que ese es el que tenga el sistema y eso nos evita cualquier incompatibilidad que vayamos a tener. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, esa sería la forma de filtrar. Ponerle aquí unos dos blancos para que se note mejor los estudiantes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Fíjense, voy a abrir este y lo que hicimos del día de ayer, que sería este. ¿Sí? Si comparamos estos dos bloques, esto que está aquí con esto que está aquí, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. ¿Sí? Fíjense, ¿qué estamos haciendo en esto que está aquí a la izquierda? Tenemos un conjunto de datos, ¿sí? Vamos a iterar sobre el conjunto de datos, igual a 0 y menor que la longitud y más. Vamos a obtener el elemento de la posición y vamos a verificar si ese elemento cumple o no cumple una condición, y si cumple, lo vamos a imprimir. ¿Qué es lo que estamos haciendo a la derecha? Lo mismo. Vamos a iterar sobre un conjunto de datos igual a 0 y menor que la longitud y más. Obtenemos el elemento de la posición y, el que sea. Si ese elemento cumple una condición, lo vamos a imprimir. ¿Es o no es lo mismo? Sí, ¿qué es lo que estamos cambiando? Lo que estamos cambiando es el tipo de dato y obviamente el tipo de filtro, porque estamos filtrando estudiantes y estamos filtrando empleados. ¿Sí? Lo ideal sería tener un solo método que me permita filtrar tanto estudiantes como empleados. ¿Por qué? Porque si yo vengo a filtrar personas, a filtrar productos, a filtrar clientes, a filtrar facturas, a filtrar vegetales, voy a terminar con el mismo problema de ayer, ¿sí o no? Sí, sigo teniendo el problema. Solucioné los filtros para una determinada clase en particular, pero si extiendo esa idea de poder imprimir y filtrar, voy a propagar el problema, pero ya no en la misma clase, sino con clases diferentes. ¿Sí? Una opción sería venir al filtro empleado y ponerle aquí un object. Total, todos son objetos, ¿sí? Y yo podría simplemente filtrarle. Por ejemplo, fíjese, yo voy a utilizar el mismo filtro empleado. Es más, este filtro empleado que hicimos el día de ayer, yo le voy a denominar filtro. Le voy a poner filtro empleado. Y lo que vamos a filtrar son objetos. ¿Sí? ¿Eso me va a solucionar el problema? Sí me va a solucionar en parte, pero me va a complicar en algo. ¿Por qué? Porque aquí es un objeto. Y yo aquí no puedo hacer esto con un objeto. Tengo que convertir este objeto a ¿qué cosa? A un empleado. Sí, lo voy a poner obj y aquí tengo que hacer empleado igual a employee obj y ahí sí va a funcionar el filtro, pero yo estoy convirtiéndole a la fuerza porque sé que lo que va a llegar ahí es un empleado. Lo mismo tendría que hacer con este, lo mismo tendría que hacer con este, y si yo quiero filtrar estudiantes, ¿qué es lo que tendría que hacer? Voy a utilizar el mismo filtro, total es un objeto, ¿sí? Pero yo necesito en este filtro, fíjense, aquí es un objeto, yo necesito convertir ese objeto a ¿qué cosa? A un estudiante. ¿Sí? Porque yo sé que lo que está llegando ahí es un estudiante. Nos tendría que hacer lo mismo que hicimos hace un momento, pero con estudiantes. Y esto, fíjense, se ve fatal. ¿Sí? ¿Me soluciona el problema? Sí, pero fíjense en la complicación ahora de los filtros. Tengo que hacer unos cast ahí,
convertir al tipo de dato particular y todo eso. Y eso en realidad, en lugar de ser una solución, me va a complicar más la existencia, ¿sí? Voy a volver a dejarle el filtro aquí con empleado. ¿Cómo estaba? Se arregló. Aquí es filtro estudiante. Aquí es filtro estudiante. Y aquí es un estudiante. Sí, en teoría todos deberían estar bien, sí. ¿Sí? ¿Estamos claros cuál es el problema que tenemos ahora? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que para evitar este problema o para solucionar este problema, los lenguajes también tienen ciertas construcciones que nos permiten hacer estos filtros, pero de forma genérica. ¿Sí? Y eso es justamente lo que en los lenguajes, en este lenguaje en particular, se conoce como los genéricos. ¿Sí? Un genérico es un método o una clase, ¿sí? Que no tiene un tipo particular. ¿Sí? Fíjense en esto. Si yo voy a filtrar, ¿qué es lo que voy a filtrar? Cosa. Estudiante. Cualquier cosa. No necesariamente estudiante, no necesariamente empleado, no producto, no fruta, no vegetal. ¿Qué voy a filtrar? Cualquier cosa. ¿Sí? Así como tenemos parámetros para los métodos, en cierto modo los genéricos es pasarle parámetros a la clase. ¿Sí? ¿Pero qué le pasamos a los métodos? Valores. ¿Sí? A la clase lo que se le pasa como parámetros son tipos de datos. ¿Estamos? Entonces, esta clase de filtro, ¿qué necesita para funcionar? Un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato voy a filtrar? ¿Sí? ¿Necesita o no necesita eso? Sí, porque si es una persona, voy a filtrar personas. Si es un empleado, voy a filtrar empleados. Si es un estudiante, voy a filtrar estudiantes. Esa clase, para que sea útil, necesito pasarle ¿qué cosa? El tipo de dato que me va a filtrar. Como yo no sé qué tipo de dato va a filtrar, yo lo que puedo utilizar es lo que se denomina un genérico. Esta clase va a tener un tipo de dato genérico, que lo vamos a llamar T. Generalmente lo llaman T, U, V, R. Sí, generalmente va con mayúscula. En realidad puede ser cualquier cosa. Sí, pero generalmente se pone T, U, V, R y va con mayúscula. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que estamos diciendo en esta clase? Esta interfase se llama filtro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a aplicar un test a algún objeto. ¿De qué tipo? No sabemos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan cómo leíamos este método que está aquí. Vamos a iterar, vamos a obtener el elemento de la posición y vamos a filtrar ese elemento. ¿Qué elemento? ¿De qué tipo es el elemento? No nos interesa que podamos filtrarlo. ¿Estamos? ¿Sí? Este operador que está aquí, el menor que y el mayor que se denomina el operador diamante, el diamante. ¿Sí? Y todo lo que va dentro de ese operador son tipos de datos, no son parámetros, no son valores, son parámetros que le pasamos a la clase. ¿Sí? Todos los lenguajes tienen algo similar, ¿sí? En C# hay lo mismo, hay los genéricos, ¿sí? En Java hay los genéricos, en C++ hay los templates, y de hecho ese estilo se llama metaprogramming, metaprogramación, ¿sí? No programamos con tipos de datos concretos, sino con tipos de datos que pueden ser cualquier cosa, ¿sí? En el caso de C++ es un preprocesador, aquí es solamente un soporte que tiene el compilador y nada más. Pero la idea es definir el filtro, el método test, que me va a retornar un booleano y que voy a filtrar. Lo que sea, no me interesa. Después voy a indicar que voy a filtrar. Pero ese T me indica que puede ser una persona, un estudiante, un producto, un empleado, un doctor o lo que se me ocurra. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando yo ya sé qué voy a filtrar, yo necesito indicarle qué va a ser este T. ¿Sí? Por ejemplo, voy a filtrar el rating. ¿Qué me filtraba este rating? Empleados.
¿cierto? Entonces, este filtro era una clase que tiene parámetros, tipos de datos. Entonces, ¿qué necesito indicarle aquí? ¿Qué tipo de dato es T? Entonces, en este caso, el tipo de dato T es empleado. Porque ese filtro es empleado. Fíjense, es como tomamos este empleado que está aquí y le quitamos el T y ponemos en donde aparezca T empleado y volvemos a la misma interfaz original. ¿Sí? El otro que teníamos, salario. ¿Qué va a filtrar salario? Empleados. Entonces, una clase concreta de filtro. Pero este filtro, como es un genérico, necesito indicarle que va a filtrar empleados. Lo mismo, si yo cojo este de aquí y le pongo aquí, ¿qué es lo que voy a obtener? El filtro original. ¿Sí? Sigo llamando. ¿Cuál es el siguiente filtro que teníamos? Filtro por salario rating. ¿Qué va a filtrar este? Empleados. Entonces, este filtro, fíjense en clase, filtro, salario rating, implement filtro, pero este filtro tenía parámetros que va a filtrar empleados. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este filtro se vuelve genérico. ¿Estamos? Va a filtrar cualquier cosa. Va a depender de qué valor le pongamos en T. ¿Sí? Hay un ejemplo bastante interesante. A ver aquí. Aquí hay un ejemplo. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, esto que está aquí. Es lo mismo, pero en otro lenguaje. ¿Sí? Es una clase que tiene parámetros. Ahí se llaman templates, se llaman en ese lenguaje. Aquí se llaman genéricos, en otro se llama templates. Pero es lo mismo. Fíjense, va a tener un vector de 2 elementos, pero ¿de qué tipo van a ser los elementos? Cualquier cosa. Algo de tipo T. Reemplacemos T por persona, va a ser un vector de persona. Reemplacemos T por entero, va a ser un vector de entero. Reemplacemos T por estudiante, va a ser un vector de estudiante. ¿Sí? La idea es la misma. En este lenguaje se llaman templates. ¿Sí? Y el estilo aquí se llama metaprogramación, básicamente. ¿Sí? Es el mismo concepto. Acá se denominan genéricos. Casi todos los lenguajes tienen algo similar. ¿Estamos? Ahora, ¿este filtro nos servirá o no servirá para filtrar estudiantes? Sí, si reemplazamos T por estudiante, nos va a permitir filtrar estudiantes, ¿sí o no? Sí. Podemos utilizar el mismo filtro. Aquí ya no filtro estudiante, olvidémonos de filtro estudiante, no lo necesitamos. Voy a utilizar el mismo filtro. Pero fíjese, volvemos a lo mismo. Este filtro, ¿qué necesitaba? Un parámetro, ¿cierto? ¿Y qué voy a filtrar en este método? Estudiantes. Entonces, el parámetro de ese filtro, como tipo de dato, es un estudiante. Ya no es un empleado, es un estudiante. ¿Sí? Y cuando yo le voy a implementar, aquí ya no es filtro estudiante porque ya no existe, es mi filtro. ¿Sí? ¿Qué necesitaba ese filtro? El tipo de dato. ¿Cuál tipo de dato íbamos a filtrar? Estudiante. ¿Sí? Muchos recomiendan cuando se implementa en esta forma no poner el tipo de dato cuando se hace un new. Vamos a ser aquí bastante explícitos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí ya no tenemos que escribir un filtro por cada tipo de dato, ¿o sí? No, nos va a servir el filtro que está aquí, nos va a servir para lo que se nos ocurra. Si quiero filtrar personas, es este. Si quiero filtrar estudiantes, es este. Si quiero filtrar productos, es este. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo necesito algo concreto, le indico con qué tipo va a trabajar. Y eso es lo que se denomina un genérico. ¿Estamos? No vamos a ver cómo construir. Hay unas
En realidad hay utilizar genéricos, aquí estamos solo viendo la parte de utilizar genéricos de la forma más simple, pero no vamos a ver métodos que utilizan genéricos en sí, que la implementación son genéricos, ¿sí? Porque es, bueno, tiene unas construcciones medias extrañas, pero eso sería la idea básica de un genérico, ¿sí? Ahora, ya, el filtro no soluciona ese problema. El genérico no soluciona el problema del filtro, pero todavía mantenemos un problema. ¿Cuál es el problema que todavía mantenemos? Por cada nuevo filtro hay que crear una nueva clase. No, fíjese, ese es el problema. Aquí voy a filtrar yo empleados. Fíjense, estos dos métodos son los mismos. Ya no duplicamos el filtro, pero sí el método. ¿Sí? ¿Qué pasaría si a este método que está aquí, el filtro es genérico? ¿Qué pasaría si también esto le hacemos genérico, el vector? En lugar de que tenga estudiantes, va a tener un vector de T. Si el vector tiene tipo T, ¿el filtro qué debe recibir? También algo de tipo T, porque voy a filtrar elementos del vector. Si el vector tiene T, el filtro también debe ser, ¿qué cosa? De tipo T. ¿Sí? Pero en este caso, este T no es de la clase, este T es del método. Entonces, así como podemos tener clases genéricas, podemos tener métodos genéricos. ¿Sí? ¿Dónde vamos a indicar este T? Este T no le vamos a indicar en la clase, le vamos a indicar en el método. ¿Sí? Deme un 5, por favor. Ya. A ver, estamos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este método, en realidad, como lo estábamos leyendo hace un momento, podemos definir que el vector también sea de cualquier cosa. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Ajá. ¿Sí? Entonces, el que tiene un parámetro de tipo de dato no es la clase, es el método. Entonces, ¿el vector de qué va a ser? Un vector de cualquier cosa. ¿Sí? Si el vector es de tipo T, ¿el filtro de qué tipo debe ser? Igual de T. También de T, porque va a filtrar elementos del vector. Este for, ¿desde dónde hasta dónde va a ir? Igual a 0 y menor que el tamaño del vector y más. Eso es lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, este elemento i que está aquí, ¿de qué tipo va a ser? T también. También t, porque es un elemento del vector. Como el vector tiene elementos de tipo t, ese elemento va a ser de tipo t. Vamos a aplicar la condición ¿a qué cosa? A un elemento del vector. Y si cumple esa condición, lo vamos a imprimir. ¿Sí? Fíjense, ahora comparemos con lo que está acá. ¿Sí? ¿Cómo leíamos este método que está aquí a la derecha? Vamos a filtrar, ¿sí? Vamos a iterar desde 1 hasta el número de elementos. Vamos a obtener el elemento de la posición y si ese elemento cumple una condición, lo imprimimos. ¿Cómo leemos lo que está en la izquierda?
Se lee igual, solo que Es exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es una solución más general? ¿De la izquierda? El de la izquierda. ¿Por qué se nos va a servir para filtrar qué cosa? Cualquier vector con cualquier filtro. ¿Sí? Es más, yo a esto le voy a sacar aquí y voy a crearme aquí en com una clase que se llama filtrar datos. Ups, le puse con mayúscula la, déjeme corregirle, filtrar. Y aquí le voy a poner esto, fíjese. Este filtro ya no es de empleado, es genérico. Lo voy a dejar aquí en el com justo con filtrar. ¿Sí? Filtrar datos y este. Entonces, fíjense, ahora yo podría filtrar estudiantes utilizando el filtrar datos. Imprimir. ¿Qué me falta? Tiene que ser público, ¿sí? No se olviden, public static. ¿Sí? Fíjense, yo puedo imprimir, filtrar estudiantes. ¿Sí? ¿Podría filtrar empleados, sí o no? Sí. Sí, este método de hecho yo ya no lo necesito. Sí, porque voy a utilizar filtrar datos. Punto. Imprimir, debería llamarse filtrar en realidad. Fíjese. Es el mismo imprimir para todo. Sí, creo que no tengo ninguno más. Bueno, aquí tengo los filtros particulares. Y si yo quiero filtrar, principal 2. ¿Sí? Entonces, esta solución que está aquí a la derecha, eso no es genérica. Ajá. Con eso puedo filtrar ¿qué cosa? Cualquier dato. ¿Sí? Entonces, para la parte de lambdas que vamos a revisar, necesitamos dos cosas. ¿Sí? Una interfaz de este estilo y necesitamos genéricos. ¿Sí? Con eso podemos hacer algoritmos que pueden abarcar muchos casos que en un principio no los consideramos, como este caso que está aquí. Puedo filtrar lo que sea y aplicar cualquier filtro. No importa el tipo de dato, estudiantes, frutas, productos, facturas, lo que sea, yo voy a poder filtrar. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No, parece que sí está claro. ¿Sí? A ver, ahora, yo ya tengo el método para filtrar, tengo el filtro, ¿sí? Pero hay una cosa que todavía no es genérica, que me trae complicaciones, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, cuando filtro estudiantes, yo quiero que solamente imprima el nombre del estudiante? No lo que está aquí. No todo esto, quiero solamente el nombre. Cuando filtro estudiantes por edad, quiero el nombre. Cuando filtro estudiantes por nombre, quiero el nombre y la edad. Cuando filtro estudiantes por dirección, quiero el nombre, el semestre y la edad. ¿Sí estamos claros? Entonces solo habría que modificar el imprimir. ¿Cómo? Return, get it. Oh. Ojo, este método que está aquí a la derecha trabaja con cualquier tipo de dato, no solamente con estudiantes. Ahora, yo quiero empleados. Cuando yo filtre empleados por el salario, quiero que me imprime el nombre. Cuando filtro empleados por el rating, quiero que me imprima el nombre y el rating. Cuando imprimo empleados por salario y rating, quiero que me imprima el nombre, el salario y el rating.
¿Sí? Mm. ¿Estamos? ¿Está claro qué es lo que les estoy diciendo? Sí, sí, está claro. Ya. Estoy viendo A ver, Sí, hagan la solución de eso que les estoy diciendo. Igual, tal como hicimos de esta forma aquí. Ojo, hay que modificar esto que está aquí. Sí, todavía esto falta darle unos cambios todavía para que esté completamente genérico y lo que necesitamos, porque esto no va a servir como introducción para todo lo que vamos a revisar de Lambdas. Esta es un poco la idea. Estamos construyendo un poco manualmente, pero nos va a servir para lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que nos molesta es esto que está aquí. Esa línea es la que nos genera problemas. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Ya, a ver, traten de de solucionar eso, ¿sí? Siguiendo lo mismo que hemos revisado, son las 3:25 en 20 minutos, ¿sí? No es más. Primero le cambiamos a genérico la interfase y todo, ¿no? ¿Cuál interfase? El filtro, o sea, porque nosotros no lo habíamos hecho genérico. Lo Ah, hacemos. claro, primero cámbialo a genérico, obviamente. Sí, tal como está aquí. Por eso les voy a dejar mostrando las dos, ¿sí? Así, los tres archivos. ¿Sí? Ya, entonces son 25 minutos, hasta las 3:50.
¿Y acabaron? No encuentro cómo, profe. Otra Es similar a lo que hicimos. lo que hicimos. Es muy similar. Ah, profe, o sea, yo le estaba pensando hacer con no como lo que hicimos, sino con un array de booleans, tal vez. Y ¿Pero entonces, para qué un arreglo de booleanos? o sea, para después modificar el toString y o sea, que solo No, imprima. no, tiene que ser como lo que hicimos. Nosotros ya hicimos, ayer hicimos este ejemplo y lo hicimos una reducción bastante grande para quitar todo lo que estaba duplicado. Es lo mismo. ¿Sí? Hagan lo mismo que hicimos hasta el día de hoy, pero variando esto. Y de ahí les va a salir, no estaba en la pantalla, se dejó de compartir. Hagan lo mismo que hicimos hasta el día de hoy, pero variando esto que está aquí. ¿Sí? Si ustedes analizan o siguen los pasos que hicimos del día de hoy, ¿sí? Es lo mismo, solo que la parte variable es esta. Ya no es el filtro. La parte que va a variar es esto. ¿Sí? Entonces, eso, Esa es la parte que va a variar. Si les resulta complicado, olvídense de esto que hicimos hoy día. Quedémonos con lo que hicimos del día de ayer. Ahí hicimos esto y esto. Entonces, olvidémonos y quédense con este ejemplo de aquí, con esto. ¿Sí? Mantengan el filtro, pero varíen esto. ¿Sí? Estos tres métodos que están aquí, ya no va a variar el filtro, hagan que varíe esta línea que está aquí. ¿Sí? Eso les va a dar una pista. ¿Estamos? A ver, ya va a ser las 4, ¿sí? Hagan esto como ejercicio para el día lunes. No se olviden que el día viernes tenemos la prueba. Entonces, esto hagan como ejercicio para el día lunes. ¿Estamos? Ok, profe, lo intentaremos. lo haremos. Ya, listo. Entonces, no se olviden el día viernes, por favor, la prueba. Y nos vemos el día viernes, entonces, que no tienen preguntas. Bueno, profe, gracias. Ya, nos vemos el día viernes. Hasta luego con todos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta el viernes, profe. Gracias. Gracias. Hasta el viernes. Gracias, profe. Hasta luego.